ningún imperio cae igual que otro. La caída del imperio estadounidense podría llegar a asemejarse a la caída del imperio romano de Occidente. ¿Puede Estados Unidos recuperar los niveles de productividad que tuvo en el siglo XX y que le aseguró una posición nacional e internacional importantísima? Yo creo que lo tienen bastante difícil, porque no tienen tiempo. Mientras no entendemos que el mundo está cambiando a una velocidad enorme. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Yo le veo un futuro muy poco prometedor. Mira, el dinero no es de goma. La Segunda Guerra Fría no es la Primera Guerra Fría. China no es la Unión Soviética. Los chinos nos entienden a nosotros mejor que nosotros a ellos. Los países siguen expandiéndose, invadiendo otros y ejerciendo presión, poder, y va a haber guerras siempre. Yo creo que hay gente que todavía no es consciente del enorme poder que tienen Estados Unidos a nivel militar y económico. Estamos gobernados por auténticos lunáticos y fanáticos. Estamos ante unos políticos, unos influencers culturales que son mentales, que ven el mundo de una forma que ya no sirve. Lo que pasa es que la gente ve el mundo con los anteojos de los años 90. El mundo ya ha cambiado mucho en estos 30 años. Pero también es cierto que no se ha vivido una transformación tecnológica y científica tan radical en la historia como con inteligencia artificial. Estamos viviendo en el futuro. Yo creo que la economía y el mundo del trabajo van a cambiar radicalmente. El empresario, tal y como lo conocemos, va a desaparecer. Y el mundo monetario, el mundo financiero, el mundo de las inversiones va a cambiar completamente. Yo solo espero que la gente se sepa adaptar a esa situación, porque lo peligroso no es la tecnología, lo peligroso es la... Para este episodio del podcast Creando Capital con el economista y youtuber, nos encontramos con Santiago Armesilla, politólogo, doctor en economía, rector también de una institución académica, y vamos a estar conversando acerca del futuro del sistema económico global, también el ascenso y la caída de los imperios y qué caminos vemos hacia adelante. Para eso nos encontramos nuevamente aquí en la ciudad de Salamanca, una ciudad con mucha historia, mucha cultura, incluso set de muchas películas destacadas. Bueno, como te imaginarás aquí viendo el entorno. Pero para comenzar vamos a ir a las oficinas de Santiago, donde nos va a estar contando sobre el estado actual del imperio estadounidense. Bueno, Santiago, muchas gracias de nuevo por invitarme aquí a tus oficinas y por aceptar la invitación al canal. Hombre, ¿cuánto tiempo desde la última vez, eh? A ver. Bueno, entonces comencemos por el tema de, ahora sí, Estados Unidos. En el podcast anterior estábamos hablando, bueno, de los cambios que se están dando en el mundo. Y mencionamos el tema de, claro, el declive de la hegemonía de Estados Unidos. Muchos comparan, por ejemplo, con el Imperio Británico y demás. ¿Qué ves tú en ese sentido? ¿Hay una comparación? ¿Tiene sentido verlo de esa manera? Son procesos muy distintos, también hay que decirlo. El declive del Imperio Británico, el auge del Imperio Británico y la caída fue muy corta en el tiempo. Es decir, es verdad que los primeros momentos de expansión imperial inglesa, que ya se dan en las propias islas británicas como contestación a otras expansiones como la francesa, normanda, etcétera, se pueden ver ya en época medieval. Y es a partir del siglo XVI y sobre todo con el descubrimiento de América en 1492 cuando, en oposición a España, pues Inglaterra y Francia también quieren llegar a América del Norte. Eso implica una expansión siempre a rebufo de España. Por ejemplo, en el año 2023 se celebró, de mala manera yo creo, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo de la historia, que fue la que completó Juan Sebastián Elcano después de la muerte de Magallanes. Fue Juan Sebastián Elcano el que demostró la esfericidad de la Tierra de manera práctica, es decir, circunnavegándola. Ya Eratóstenes en la antigua Grecia había demostrado que era esférica, en la Edad Media, por cierto, a partir de un cierto momento la inmensa mayoría de la gente sabía que la Tierra era esférica. Otra cosa era el diámetro. Colón la calculó partiendo de Marino de Tiro y no de Eratóstenes, y por eso pues, no contaba con que había un continente en medio de Asia y Europa y África. Pero en 1523 se completó esa primera circunnavegación y luego los ingleses hicieron la suya con Sir Francis Drake, el pirata, que intentó conquistar Galicia después de que la felicísima armada de Felipe II se encallara en las Islas Británicas. Pues luego, eso fue en el contexto de la guerra anglo-española. Luego la contraarmada, tengo un libro ahí que habla sobre ello, de Luis Gorrochategui. La contraarmada intentó conquistar Galicia, fueron expulsados y la derrota inglesa fue apoteósica. Y entonces, pues, para los ingleses la primera vuelta al mundo fue la de Francis Drake. No es cierto, fue la de España.
Pero el primer imperio donde no se ponía el sol era el español, pues luego ellos cuando consiguieron el fantabuloso imperio británico que estaba en los 5 continentes, pues decían que era el imperio que no se ponía el sol. O sea que siempre intentaron emular al imperio español, pero con sus propias características propias. No tenían uno católico, el otro anglicano protestante, uno de corte más civilizatorio romano y el otro más siguiendo el modelo de las feitorías portuguesas, más portuario, más depredador, diría Gustavo Bueno. Pero el auge del Imperio Británico, a mi juicio, creo que empieza después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, llegando a su pico de extensión territorial en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, aunque ya habían tenido una expansión importante con el reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín, 1885, si no recuerdo mal, no recuerdo el año. Pero luego, en el mismo momento en que después de 1921 es cuando llegan a su pico, porque ya se han apropiado de lo que hoy es Tanzania y Namibia, que antes eran colonias alemanas, pero el Tratado de Versalles se las quita, pues Irlanda se independiza y también es verdad que gracias a los grupos de irlandeses que se habían ido a Estados Unidos huyendo de las hambrunas provocadas por los ingleses en Irlanda, pues poco a poco se van empezando a emancipar otros territorios, protectorados, colonias inglesas. Y eso en un periodo muy breve de tiempo, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta en 20 años el Imperio Británico es, como dirían los Monty Python, un amasijo de ruinas y escombros. Aunque han conservado y todavía conservan un aparataje imperial financiero muy importante controlado desde la City de Londres, que creo que en gran medida eso ha impulsado mucho el capitalismo actual. Estados Unidos, sin embargo, no se expande en el sentido colonial tradicional de la palabra. Es verdad que tener una expansión siguiendo una combinación de doctrina Monroe con destino manifiesto hacia el Océano Pacífico, lo llegan a completar, pero no consiguen conectar Alaska, que compran a los rusos, con los Estados Unidos continentales, porque Canadá, es decir, el Imperio Británico, se lo impide. De hecho, el Imperio Británico en la guerra de 1812 es el único estado que logró llegar a entrar en guerra con Estados Unidos, llegando a quemar el Capitolio. O sea, no ha habido otro ejemplo en la historia. Y luego, aparte de eso, pues Estados Unidos es verdad que tiene colonias que formalmente no se llaman así en el resto del mundo, como puede ser Puerto Rico, porque además es una posesión que le pertenece al Congreso o al Senado de Estados Unidos, no es un estado propiamente hablando de Estados Unidos, entre otras cosas porque nunca llegaron a hablar inglés. Y bueno, pues el tema es que, sin embargo, pues Estados Unidos no ha llegado a establecerse a nivel colonial formalmente como se estableció el Imperio Británico. Aunque sí es verdad que, al igual que el Imperio Británico estableció colonias informales que formalmente, jurídicamente eran estados soberanos, por ejemplo Argentina, que durante todo el siglo XIX fue básicamente un protectorado inglés, pues Estados Unidos ha llegado a hacer lo mismo, pues por ejemplo con España, con Portugal, con Italia, con Alemania, con Irlanda, con México, con una serie de países, con Japón lo ha hecho también, con Australia, que los ha convertido pues en una suerte de neoprotectorado que formalmente son estados independientes. Y al mismo tiempo pues ha tenido un poder militar, que es verdad que durante todo el siglo XIX el poder militar británico no tuvo contestación, o sea, tuvieron un poder inmenso. Yo creo que, lo digo muchas veces también, yo creo que hay gente que no es consciente del poder que llegaron a tener los británicos en el siglo XIX, pues yo creo que hay gente que todavía no es consciente del enorme poder que en el siglo XX y todavía en el XXI tienen Estados Unidos a nivel militar y económico y sociocultural. Yo la distinción poder duro, poder blando no la veo. Yo creo que poder es cualquier cosa que implique asegurar tu hegemonía. Pero claro, la gran diferencia entre la descomposición entre uno y otro imperio estriba también en la continuación del imperio que se está construyendo como alternativa. Y me explico. De alguna manera, esto lo decía Samir Amin, que en paz descanse. Samir Amin, un señor muy interesante que acabó sus años viviendo en Dakar, en Senegal, decía que de alguna manera Estados Unidos era una continuación de la política imperial británica. De hecho, las élites políticas y económicas de ambos países han compartido intereses, también han chocado, pero han compartido intereses en muchos puntos. Y de alguna manera
como el modo de producción capitalista se implanta a través de imperios, de dialéctica de imperios, y fue el Imperio Británico que empezó a establecerlo a escala internacional universal, Estados Unidos lo único que ha hecho es profundizar en esa senda y hacerlo de una manera, digamos, sin restos del antiguo régimen como tenía el Imperio Británico por cuestiones monárquicas, etc. Pero claro, ahora tenemos un imperio que no tiene culturalmente nada que ver con Estados Unidos ni con Inglaterra. Es más, desprecia a Inglaterra y le tiene muchas cuitas pendientes con ellos. Y han recuperado Hong Kong. Porque si quieres recuperar un territorio tienes que tener un gran poder, si no, no lo recuperas. ¿Por qué España no recupera Gibraltar? Porque no somos China. Yo creo que, por ejemplo, Gibraltar, Malvinas, el Esequibo venezolano, o Belice, o territorios así, o Puerto Rico, o Guantánamo, solo los podríamos recuperar si estuviéramos todos unidos y fuéramos todos a una la misma política exterior contra el mundo anglosajón. Es la única manera. El caso es que esa continuidad cultural, antropológica, civilizatoria, de ecúmene civilizatorio, que diría Marcelo Gullo, que diría Alexander Dugin, no se da con China. Y esa es la gran diferencia fundamental. Y por eso también la descomposición del imperio estadounidense no va a ser la descomposición rápida de un imperio colonial, como ocurrió con el Reino Unido, amortiguada por una cierta habilidad sociocultural, porque mientras el Imperio Británico se caía, se daba la British Invasion de los Beatles en Estados Unidos, y claro, pues la gente estaba pendiente de los Beatles y de los Rolling Stones, y no estaban pendientes de cómo pues, el Imperio Británico perdía todas sus colonias en África y en Asia. Ahora el proceso es distinto. La cuestión es, en esta descomposición, ¿qué pérdidas territoriales se van a dar? ¿Qué traumas socioculturales se van a desarrollar? Yo diría, bueno, esto a lo mejor es un poco aventurado por mi parte, pero yo diría que la caída del imperio estadounidense, más que asemejarse a la del imperio británico, podría llegar a asemejarse a la caída de otros imperios más antiguos. Por ejemplo, podría ser el Imperio Romano de Occidente, que tiene una caída muy particular, que se debe a cuestiones demográficas, que se debe a cuestiones de corrupción política, que se debe a cuestiones de descomposición demográfico-cultural, que se debe a fenómenos que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la incapacidad de sostener una política fiscal consistente. Llegó un momento, eso lo ha estudiado muy bien un historiador español hace poco en un libro, donde afirma que llega un momento en que las clases dominantes del Imperio Romano se niegan a pagar impuestos al Estado, y eso conlleva una pérdida de hegemonía por parte de estas clases dentro del ámbito urbano en el que se movían. Y eso en gran parte explica el proceso de cambio que lleva el modelo feudal, que no se da en todas partes, porque, por ejemplo, en la península itálica y en la península ibérica no hay un feudalismo propiamente hablando, eso es más propio de lo que es luego Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania. El modo de producción feudal no fue hegemónico en todo el mundo para nada, y es lo que Marx y Engels decían, que el Japón imperial y el Japón medieval es el feudalismo llevado a su máxima expresión. Claro, habría que ver de qué modo, ¿no? Pero la cuestión es que las ciudades del Imperio Romano de Occidente pierden pujanza en favor del campo, los esclavos se convierten en siervos de la gleba y los amos y patricios se convierten en señores feudales. Al mismo tiempo, pues hay ciertas élites romanas que tiran por un lado o por otro. No es lo mismo las élites romanas que luego dan lugar al Imperio Carolingio, que, por ejemplo, una muy interesante que estoy empezando a estudiar desde hace tiempo, gracias a gente como Marcelino Lastra, como las élites romanas paganas que se convierten en en grandes comerciantes y financieros de Venecia. Por ejemplo, el mundo veneciano se desarrolla de una manera muy interesante partiendo de la descomposición de Roma, y su influjo llega hasta el mundo moderno, hasta el punto de que Venecia es el modelo capitalista a seguir por neerlandeses y anglosajones posteriormente. Entonces, yo creo que esa es la gran salvedad. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, en las élites militares estadounidenses, desde hace tiempo, han visto el Atlántico Norte como su Mare Nostrum, como el mar Mediterráneo.
Y ellos ven, incluso arquitectónicamente se ve lo que es Washington, lo que es el Capitolio. Intentan siempre hacer muchas semejanzas con lo que es el antiguo Imperio Romano. Y ellos se ven más parecidos a Roma que a Inglaterra, aunque culturalmente tienen mucho de Inglaterra. Son porque es el idioma hegemónico es el inglés y son hijos de los anglosajones. Hace poco, en estos encuentros aquí en Salamanca de Vanguardia Española, hubo una señora que era medio española, medio estadounidense, que decía que Estados Unidos es culturalmente muy variado, que no son anglosajones. Y yo, bueno, pero el filtro WASP puritano está ahí desde el comienzo. El racismo puritano con el que nace Estados Unidos en sus padres fundadores es troncal al país. Pero sí es verdad que yo creo que su forma de dejar de ser imperio va a ser muy distinta a la británica. La británica ha conservado un poder financiero enorme, pero imperialmente, formalmente, eso conserva la Commonwealth, pero aquello cayó de una manera incluso más, te diría, más dramática que incluso con el Imperio Español, pero se habla poco de ello, porque los ingleses tienen mejor propaganda que los españoles. Pero la descomposición del poder norteamericano, de la descomposición del poder estadounidense, que la estamos viviendo en directo, yo creo que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, pero ningún imperio cae igual que otro. Puede haber analogías, la historia no se repite, pero rima, pero yo creo que ellos se ven más cercanos a cómo cayó el Imperio Romano de Occidente a cómo cayó el Imperio Británico. Me he extendido en esta respuesta porque había que tocar muchos palos históricos. Claro, claro. Bueno, pero en ese sentido, uno ve que Trump, su equipo, hacen como un diagnóstico de esto que estás comentando, ¿no? Ese declive que dicen que lo van a detener claramente. Pero ellos plantean como varios problemas, digamos, desde su punto de vista. Por un lado está el tema del gasto público, la deuda. Dicen, no, Estados Unidos está adicto a la deuda, hay que recortar. Estuvo todo lo de Doge y Elon Musk, que parece que no terminó en mucho. También hablan de que incluso el mismo poder del dólar a nivel internacional ha impactado negativamente porque ha desindustrializado a Estados Unidos. Sí. También mencionan el tema comercial, que los otros países se aprovechan de Estados Unidos y por eso el tema de los aranceles. Pero ¿cómo ves tú el diagnóstico que ellos hacen de lo que está pasando? A ver, sobre el terreno ellos pueden saber datos que a nosotros se nos escapan, evidentemente, y seguramente muchos que todavía no conozcamos y que serán materia de historiadores en el futuro. Eso sí es cierto. A ver, la deuda crónica de cualquier imperio siempre es importante. O sea, el Imperio Español durante 2 o 3 siglos tuvo la mayor deuda externa del mundo y aún así sigue siendo un imperio hegemónico, entre otras cosas, gracias a la moneda, gracias al real de A8, de la cual surge tanto el dólar como el peso mexicano, como el yuan, por cierto. Sí, y como todas las monedas que en Iberoamérica se llaman peso, vienen del real de A8. Fue la moneda más sólida que jamás ha existido, basada en la plata. De hecho, cuando dicen los negros legendarios, devuelvan el oro, dicen, hombre, se sacó más plata que oro. En todo caso, teníamos que pedir que devolvamos la plata, pero la inmensa mayoría de la plata o se fue a China, o se fue al Golfo Pérsico, entonces hay que reclamar allí, si es posible. En todo caso, el problema de la deuda de Estados Unidos, si quieres lo retrotraemos con la primera entrevista. Yo creo que también tiene mucho que ver con la posición del dólar a nivel internacional. Hay economistas post-keynesianos y gente así que dicen, bueno, la teoría monetaria moderna. Bueno, no hay problema, imprimes y ya está, se solventa. Entonces, cualquier deuda es pagable siempre y cuando imprimas. Claro, que la teoría monetaria moderna, para poder afirmar eso, tiene que partir de una base o una premisa de entrada que a mi juicio a nivel económico es discutible, que es que la moneda no es una mercancía. Como es un monopolio estatal, no es una mercancía y por tanto se puede hacer con ella más o menos lo que se quiera. Bueno, yo cuando estudié Hacienda Pública, lo primero que nos dijo el profesor, que además de economista era físico, fue, mira, el dinero no es de goma. No puede estirarse todo lo que se quiera. No es un chicle. Y tampoco surge de los árboles. Siempre tiene que haber en la contabilidad nacional un baremo que permita equilibrar la cantidad de moneda que existe en un territorio nacional con la cantidad de bienes y servicios que se producen y se distribuyen en él. Porque si no, tienes una sobreproducción de moneda o de lo otro. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Que para poder mantener el flujo de producción monetaria que tiene que también producir muchas mercancías que sean exportables al resto del mundo. China podría empezar a tener ese problema.
también, porque China necesita mercados donde poder distribuir su stock, porque produce mucho y en algún momento dado los 1.400 millones de chinos puede que no sean suficientes, puede haber ya elementos que nos digan que por esa tendencia se puede ir, pero China no tiene el problema de deuda de Estados Unidos y China no tiene el problema de equilibrar esa deuda externa con la producción de moneda, con la producción de bienes y servicios y con el mantenimiento de una estructura militar imperial. O sea, es que fijémonos lo difícil y lo complicado que es organizar una economía nacional y una economía imperial. Por eso digo que la economía es una cuestión siempre de escalas más que de incentivos y que lo macroeconómico prima sobre lo microeconómico. Lo microeconómico es importante, pero es el marco macro el que te permite entender mejor los fenómenos micro. Y en lo macroeconómico no solo se da lo que a nivel macro ocurre dentro de un Estado, sino que hay que tener en cuenta toda la economía internacional. Y claro, yo creo que por mucho que ellos ajusten todas estas variables, siempre van a tener que enfrentarse a los desajustes imprevistos que se producen por la interacción con otras economías. Y ahí es donde entran de nuevo los BRICS Plus. ¿Cómo van a resolver eso? ¿Cómo van a hacer Make America Great Again? ¿Qué es lo que pretenden? Pues mira, lo tienen mucho más difícil de lo que parece. Trump tiene una legislatura y Trump necesita que ese proyecto de recomposición imperial se prolongue más allá de 4 años. Y siempre digo que Trump tiene no 4, sino menos años para poder hacer todo lo que puede hacer. Pero, oye, Vance, en el hipotético caso de que Vance se convierta en su sucesor, va a poder continuar exitosamente ese proyecto y que si cuando lleguen los demócratas al poder habrá que ver cómo están los demócratas, porque ahora van a seguir con la política woke o van a hacer otra cosa. Van a tener Trump en muchas cosas también ha estado condicionado por las inercias de la política exterior y de la política económica de Joe Biden. De hecho, Joe Biden fue más proteccionista a nivel económico de lo que parece, y se habla poco de ello. Trump, de momento, esta mañana lo he visto, ya ha conseguido una reducción impositiva tributaria importante en Estados Unidos. Era una promesa electoral, la ha cumplido. ¿Es eso suficiente? No, porque lo que tú pagas de impuestos es importante, pero tiene que ir de la mano de la productividad del país. ¿Y cómo recupera Estados Unidos la productividad que tuvo en el siglo pasado, que más o menos se mantuvo hasta los años 70-80? Estoy estirando mucho, para poder competir con los actores con los que tiene que competir. Es decir, es más, te diría, la pregunta sería, ¿puede Estados Unidos recuperar los niveles de productividad industrial, tecnocientífica, de bienes y servicios que tuvo en el siglo XX y que le aseguró una posición nacional e internacional importantísima con actores que no son a la contra los del siglo XX? Porque, insisto, China no es la Unión Soviética, y China no es Japón, y China no es Alemania, y China no es Francia, y China no es el Reino Unido, que parece ser que yo estoy diciendo que China es insuperable y es el Superman de los estados. No digo eso, también tienen sus problemas. Pero evidentemente aquí hay que tener en cuenta que para analizar cualquier fenómeno, y más en economía, tienes que entender que todos los fenómenos son multicausales. Hasta los precios son multicausales. Es como decir, no, la utilidad marginal o el valor trabajo es lo que determina los precios. Bueno, una cosa más que la otra, pero realmente los precios están determinados por un montón de variables que hay que tener en cuenta. No hay una única variable micro que determine el precio de las mercancías. Hay variables económicas, hay variables políticas, hay variables geopolíticas, hay variables geográficas y, por tanto, es más, te diría que los precios de equilibrio también varían y también son multicausales. Cualquier fenómeno que se estudie no se puede explicar de una manera simple. Siempre son multicausales o pluricausales. Vemos que año tras año las personas que dependen solamente de un salario o una pensión pierden poder adquisitivo. Por eso, más que nunca necesitamos un plan financiero personal para que ni el gobierno ni la economía decidan por nosotros. Esa es la razón de las entrevistas y documentales que publicamos aquí en el canal y también en nuestra newsletter con análisis semanales que te llegan directo al correo para ayudarte a tomar decisiones mejores con información clara. Si te registras hoy tendrás acceso además a una clase express gratuita donde te enseño cómo dar tu primer paso como inversionista en solo 7 días, incluso si ahora mismo estás empezando de cero o saliendo de deudas.
En esta clase vamos a explorar 3 pilares del dinero: ingreso, ahorro e inversión, y el sistema que usamos mis alumnos y yo para multiplicar capital sin fórmulas mágicas ni complicaciones. Es sencillo, entra en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla, escribe tu nombre y tu correo y tendrás acceso inmediato a la clase y a la newsletter. Y ahora continuemos en conversación con Santiago Armesilla. Entonces, yo creo que lo tienen bastante difícil, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo y la situación no es la misma. La Segunda Guerra Fría no es la Primera Guerra Fría. Estados Unidos, no es lo mismo reequilibrar la deuda estadounidense compitiendo con la Unión Soviética que compitiendo con China o incluso con la India, etcétera, o con Rusia. Trump aspiraba, esto lo digo también para que veamos la conexión que hay entre la política y la economía. Trump aspiraba que ganando él las elecciones podría empezar a alejar a Putin de Xi Jinping. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha solidificado más. O sea, ¿están los estadounidenses entendiendo por dónde está yendo el mundo? Y por dónde está yendo el mundo es el marco a través del cual su análisis de la coyuntura económica que tienen sería adecuado. Eso me parece que solo lo va a resolver el tiempo. Pero hoy por hoy, muchas de las cosas que están ocurriendo les están pillando a contrapié. Pero el análisis a veces que hacen, y uno lo ve muchos analistas también, es viendo como los supuestos enemigos de Estados Unidos, Rusia y China, viéndolo desde ese punto de vista. Sí. En Europa el miedo es, no, Putin quiere reinstaurar la Unión Soviética, va a invadir Europa, y por el lado de China dicen, no, el imperio chino, un poco, bueno, lo comentábamos en el otro podcast, que claro, ellos son Wall, la nación del centro, pero entonces tiene sentido verlo así, como que esos son 2 imperios, China y Rusia, que quieren invadir el mundo. Mira, a ver cómo te lo digo, sin que suene soez. Yo, en mi, no sé si corta vida, espero que sí, no he vivido un momento en el cual las élites políticas, culturales y económicas de la Unión Europea sean tan imbéciles como ahora. No lo recuerdo. O sea, una gente, por ejemplo, Dinamarca, una gente que asegura que Estados Unidos es un gran aliado suyo cuando está a punto de querer robarte Groenlandia, y estás más preocupado por Rusia que por Estados Unidos, que te puede quitar el territorio más extenso que tienes, que es Groenlandia, que formalmente no es una colonia danesa, pero funciona como tal. O España, por ejemplo. España aplaudiendo, todo el arco parlamentario español aplaudiendo a Zelensky en el Congreso de los Diputados, de a izquierda y a derecha, que son términos sociológicos, no son términos políticos ya, mientras que tienes a unos Estados Unidos apoyando a Marruecos en sus tentativas expansionistas. Por ejemplo, con la cuestión del Sáhara. Donald Trump en su legislatura anterior dijo que el Sáhara era marroquí. El Sáhara es una provincia ocupada, una provincia española ocupada por Marruecos desde 1975, que a través del Frente Polisario que impulsó la Unión Soviética buscó convertirse en un movimiento de liberación anticolonial, de derecho de autodeterminación y esas tonterías metafísicas que no valen para nada. Pues esa es la situación, es decir, que por cierto, el AFRICOM, que iba a ser el centro logístico de operación militar más importante de África, ¿dónde lo iba a colocar Estados Unidos? En el sur de Marruecos, encima del Sáhara Occidental y enfrente de las Islas Canarias. O sea, la cuestión es, la gente que vota en los países europeos y las élites políticas y económicas y periodísticas, que son, no hay cosa más idiota que un periodista. Yo he conocido muy poco periodista inteligente, porque además se creen que tienen que saber necesariamente de todo para prepararse un programa y luego realmente no saben de nada. Pero bueno, la cuestión es, esta gente que le dice a los pobres votantes que ven la tele, que cada vez son menos, lo que tienen que hacer, ¿cómo explican que Rusia, que supuestamente quiere llegar a Lisboa y conquistar toda Europa, se conforma con unos acuerdos de Minsk 2 o 3, los que sean, que a lo sumo que quieren lograr a nivel territorial es llegar a la frontera con Moldavia y con Rumanía, apoderarse del puerto de Odessa y simplemente dejar a Kiev sin salir al Mar Negro? Porque yo creo que lo que Rusia aspira es eso. Que sí, que es expansionismo imperial, sí, lo es.
¿A través de la guerra? Sí, lo es, pero bienvenidos a la historia. La política sigue ahí, sigue vigente. El mundo sigue girando. La historia no ha muerto y los países siguen expandiéndose, invadiendo otros y ejerciendo presión, poder, y va a haber guerras siempre. Dejémonos de tonterías. La cuestión que yo veo aquí problemática sería la siguiente. Estamos ante unos políticos, sobre todo, unos periodistas, unos influencers culturales que son retrasados mentales, que ven el mundo de una forma que ya no sirve. O sea, también pasa en Estados Unidos, pero quizás menos a través de Trump. Lo que pasa en Europa, en España, etcétera, es que la gente ve el mundo con los anteojos de los años 90. Con el mundo de la caída de la Unión Soviética, del Tratado de Maastricht, y del euro y del espacio Schengen y todo eso. El mundo ya ha cambiado mucho en estos 30 años, muchísimo. O sea, un bebé que nació en los 90 y un niño que se encontró en los 90 un mundo donde parecía que la Europa sublime iba a ser el centro paradisíaco del mundo, el jardín del Edén y de la paz que diría Borrell, se está encontrando pues que es un lugar lleno de problemas migratorios, un lugar lleno de problemas de seguridad cada vez más, un lugar muy mermado económicamente, donde además los procesos electorales pues no sirven para dirimir la voluntad del pueblo, que es una cosa también metafísica, y al mismo tiempo pues donde mientras hay un Estado que tiene bases militares por todo tu territorio, pues estás preocupado porque otro pues llegue a Lisboa. Alemania mismamente es el país del mundo, después de Estados Unidos, con más bases militares estadounidenses. La más grande del mundo, ¿sabes cuál es? Tiene nombre de grupo de metal, Rammstein. Rammstein es la mayor base militar del mundo que tiene Estados Unidos fuera de su territorio. Y el lema oficioso de la OTAN, que no se dice, es Rusia fuera, Alemania abajo, nosotros, Estados Unidos encima. ¿Y ante eso qué hacen los papanatas europeístas? Pues no, la democracia, los derechos humanos, las libertades, no sé qué. Mira, todo eso es son patochadas, es una charlotada, que diría José Miguel Villarroya. Son tonterías con las cuales se envenena a la gente para no darse cuenta de que el mundo está cambiando a una rapidez pasmosa. Y no Europa en general, porque Europa, como decía Bismarck, es un mero concepto geográfico. A nivel cultural ni siquiera es una unidad, no lo ha sido nunca, y a nivel político tampoco. Si la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, existe, es porque Estados Unidos la impuso para evitar, eso sí, el avance del comunismo soviético a Europa central y occidental, que por eso también se fomentó el estado de bienestar, la economía social de mercado, el ordoliberalismo alemán, el pacto entre la socialdemocracia, el liberalismo clásico y la democracia cristiana para impedir que el movimiento obrero tuviera pujanza. Y todo eso pues ha llevado a una situación en la cual pues tenemos gente cretinizada, idiotizada completamente. Y mientras en España pues tenemos un puñado de bases militares estadounidenses, estamos preocupados porque Rusia nos conquiste. Mientras nos traemos ucranianos a nuestro territorio, en el cual, como ha pasado ayer, se asesina a un líder opositor a Zelensky. ¿Qué se ha pasado en España? Se ha asesinado a un líder opositor. Y en Ucrania todos los partidos de izquierdas están ilegalizados. Los comunistas, los socialdemócratas son ilegales. ¿Eso lo sabe la gente en España? No. Por aquí se censura un montón. Las democracias censuran. Entonces, yo le veo un futuro muy poco prometedor a eso que se llama Europa. Y yo creo que, por ejemplo, que a mí me importa más España que Europa, porque para mí es más importante ser español que ser europeo. Pues cuanto antes salgamos de esa gilipollez y cuanto antes salgamos del europeísmo que nos convierte básicamente en una especie de jacuzzi socialdemócrata y liberal, en el cual pues todos los problemas se resuelven votando, pero luego cuando votas una cosa que no te gusta pues hay que yo qué sé, detener al candidato de turno, como pasó en Rumanía, etcétera. Y luego teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues hay empresas privadas o de capital público-privado, que son las que se dedican en muchos países europeos a contabilizar los votos. ¿Y quién nos garantiza a nosotros que esa contabilización de votos es la exacta y es la adecuada que a nivel legítimo se ha hecho en un voteo, en un balotaje? Fíjate, Stalin decía que lo importante en las votaciones no es el voto, sino quién controla el conteo del voto.
Pues tenemos empresas que controlan el conteo del voto. No tenemos ningún tipo de garantía de que la gente, la soberanía nacional, se ejerza a través del voto democrático. Quien controla las democracias es quien controla el conteo del voto. Y en ese sentido, pues bueno, son países en descomposición cultural, con pérdida absoluta de hegemonía, y que están despertando al mundo que les supera. Tenemos una secretaria de la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen esta. ¿Quién la ha elegido? ¿Quién la ha votado? Nadie. Y encima se permite el lujo de determinar qué políticos y qué partidos son legítimos y qué partidos y políticos son o no legítimos en cada nación europea. En cada nación de la Unión Europea, mejor dicho, porque Noruega no está en la Unión Europea y no tiene que rendirle cuentas. Está en la OTAN, eso sí. Y ahora, pues fíjate, tienes a Finlandia y a Suecia que han entrado en la OTAN. Finlandia, que ha asegurado siempre su integridad territorial y su independencia de Suecia y de Rusia, que fue primero sueca y luego rusa, por su neutralidad garantizada. Y Suecia ha sido neutral durante siglos y ahora está en la OTAN. ¿Tú sabes las tensiones políticas que hay en Suecia? Tremendas. Estamos gobernados por auténticos lunáticos y fanáticos, que además, igual que existe la leyenda negra anti-española, existe también la leyenda negra anti-rusa. Muchos países del mundo son absolutos rusofóbicos. Mira, el mariscal Zhukov, que fue el mariscal de la Unión Soviética que liberó los campos de concentración y de exterminios nazis en la Segunda Guerra Mundial, siempre decía: nosotros, los soviéticos, los rusos, acabamos con el nazismo, acabamos con el fascismo y acabamos con los campos de concentración. Y nunca nos lo van a perdonar. Y tienes pues Ursula von der Leyen o la mujer esta de Estonia, cuya familia políticamente hablando siempre estuvo muy beneficiada, incluso por el Politburó en la Unión Soviética, por el PQS. La Kaja Kallas es rusofóbica a muerte y no le perdona a Rusia toda esa política. De hecho, hay gente que no lo sabe, pero en Estonia, en Letonia y en Lituania se persigue a las minorías étnico-lingüísticas rusas que existen. Y se derriban las estatuas que conmemoran a los que liberaron Europa de los campos de concentración nazis y del Tercer Reich. Y en Ucrania se hace. O sea, quiero decirte, la situación es esa. La situación es esa. Y mientras aquí estamos pendientes de, pues eso, de Eurovisión, del hermano de Pedro Sánchez y todas estas cosas que son muy importantes, mientras no entendemos que el mundo está cambiando a una velocidad enorme y hace tiempo que dejamos de ser el centro de operaciones del mundo. Hay que asumir ese nuevo lugar, ese nuevo papel, con humildad y con estoicismo. Pero también sería bueno pues, que la gente despertara un poco y luchara más por su soberanía que otra cosa. Ese es el gran reto ahora mismo de muchas naciones europeas. Pero no va a ser fácil. Y quisiera que habláramos un poquito de China ahora, porque claro, hay muchas transformaciones a nivel global. China se ha transformado rápidamente también. Entonces, yo sé que es un tema muy amplio, pero así brevemente... China es amplia. Claro, sí. ¿Cuáles dirías tú que serían como esas claves que permitieron que desde, digamos, la fundación de la República Popular China como tal se haya hecho tan rica como es ahora? Y bueno, y también se han producido ciertos problemas que he visto en algunos analistas diciendo, por ejemplo, el tema del ahorro en China, que digamos, demasiado ahorro, dicen, no hay suficiente consumo, depende mucho de la... Bueno, es una población mucho más consumista de lo que parece. Los datos lo prueban. Te respondo ya, si quieres. Sí. A ver, yo creo que las claves son dos, políticas y político-económicas. Más otras, ¿no? El liderazgo absoluto del Estado lo tiene el Partido Comunista Chino. Es el jefe y el director del desarrollo chino. Y ese Partido Comunista Chino, aunque ya había inercias en la época de Mao, es a partir de Deng Xiaoping. Tengo un libro ahí de Deng Xiaoping que hay que leerle. De hecho es muy gracioso porque los marxistas fuera de China, en Europa y en Iberoamérica, pues no leen a Deng Xiaoping y deberían hacerlo. Se quedan con eso de gato negro, gato blanco, lo que importa es que o enriquecerse es glorioso, no profundizan en el contexto en el que dice esa frase, la sacan de tal, nada. Mira, lo que tienen claro el Partido Comunista Chino, lo que ha tenido siempre claro el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría de Deng Xiaoping, teoría de la triple representatividad, ahora saben un pensamiento sin fin, tiene un nombre larguísimo, es que, siguiendo a Marx, esto es marxismo puro,
si el capitalismo se caracteriza por la subsunción orgánica del trabajo en el capital, el socialismo es lo contrario, la subsunción orgánica del capital en el trabajo. Debe ser el trabajo, el trabajador, la clase obrera, en el caso de China a través de un bloque histórico que diría Gramsci y un régimen policlasista con hegemonía del Partido Comunista Chino y hegemonía de los obreros y campesinos, como el capital y el mercado, los mercados, se han subsumido orgánicamente al trabajo, al Estado, a la política. Es decir, ¿qué es el capitalismo? Es la subordinación de la política a la economía. Mientras que el socialismo sería lo contrario, la subordinación de la economía a la política. Y eso lo tienen claro los chinos. Es decir, ellos van a utilizar todo lo que puedan, elementos capitalistas de desarrollo, incluido mercados, acumulación de capital, etcétera, para construir su modelo social. Pero no caen en la dicotomía maniquea, que suele ser muy propio de países de creencia cultural cristiana, de pensar mercado igual a capitalismo, Estado igual a socialismo. Ese es un error manifiesto que los chinos están probando que no será así. Hay socialismo de mercado o con mercado y hay capitalismo con Estado o de Estado. Aunque también las fronteras entre unos términos y otros pueden ser muy confusas. Eso yo lo reconozco. Pero mira, yo creo que hay una frase del propio Deng Xiaoping que resume mejor que nada lo que estoy diciendo yo. Deng Xiaoping dijo hace tiempo, el mercado es un pésimo amo, pero es un excelente esclavo. Ahí está la clave para entender a la República Popular China. Es decir, para ellos el mercado es una forma, los mercados en plural, porque no hay uno único, son formas óptimas para administrar recursos y para generar información. Que la información no solo son los precios, o sea, la información en economía es tanto cuantitativa como cualitativa, que eso a veces se olvida. Por ejemplo, los valores de uso que están codificados a través de la Organización Mundial de Aduanas es información económica cualitativa, que no cuantitativa, aunque luego se cuantitativice estadísticamente cuando llegan a través del sistema armonizado de codificación de mercancías de que se elaboró en esta organización que te he dicho. La cuestión para mí importante es la siguiente. Los chinos entienden que han de poner los mercados nacionales e internacionales al servicio de su proyecto estatal, que no puede ser otro que convertirse para mediados de siglo en el gran hegemón tecnocientífico y político del mundo. Y si para eso tienen que utilizar elementos que desde las facultades de economía se suelen asociar a capitalismo, liberalismo tal, pues lo van a hacer. Y claro, por eso uno tiene que quitarse las anteojeras. Y esas anteojeras las tienen tanto liberales como marxistas escolares. Es decir, que no entienden que los mercados son, al igual que los estados, y que el proteccionismo y el mal llamado libre comercio, porque libre comercio no puede existir, son meros instrumentos, son meras herramientas de políticas económicas concretas. Pensar que el orden espontáneo hayekiano, la mano invisible de Adam Smith o el equilibrio general neoclásico surgen por azar, espontáneamente, es tan loco como pensar que el equilibrio estable termodinámico puede evitar la entropía. Y en economía la entropía también existe. Sin intervención externa, los flujos comerciales y mercantiles, ¿a dónde se aboca cualquier tipo de sociedad humana? A la pobreza. Porque la entropía en economía es la pobreza. Y la pobreza es la tendencia natural de cualquier sociedad humana. La riqueza es algo, digamos, y el desarrollo y el bienestar es algo, digamos, raro en la historia. Entonces, como la termoeconomía ha demostrado que esto se cumple también en economía, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un fuerte impulso estatal aprovechando lo positivo de los mercados. Eso es lo que hace China. No fueron los únicos, Estados Unidos lo hizo en su día, en otro sentido. El Imperio Británico lo hizo en su día y otros países. Entonces, ahí yo creo que la clave para entender, la clave de bóveda para entender China es esto. Y es que ellos han estudiado las categorías de la economía política sin caer en las ideologías que han definido esas categorías en la economía académica occidental, en las universidades al uso. Por eso los chinos se han leído a todos los marxistas, a todos los liberales, a todos los keynesianos, los keynesianos son liberales, pero no, se han leído todas las escuelas económicas y han tomado nota de todas ellas y se las aplican como les conviene. ¿Por qué? Porque entienden que la economía no es una ciencia estricta, no es química, no es mecánica clásica, no es geometría,
que es una ciencia social que es imposible de cerrar científicamente, que tiene franjas de verdad científica mayores unas que otras y que al mismo tiempo también está condicionada no ya solo por los comportamientos humanos, sino también por la geopolítica, la política, la sociología, la demografía, etc. Y que por tanto, como además hay muchas escuelas enfrentadas entre sí, cosa que también prueba que la economía no es una ciencia estricta, no hay escuelas en química, pues entienden que deben romper con esas categorías, con esas escuelas, tienen que estar atentos, pero las van a aplicar en base a cómo ellos entienden que tienen que organizarse su mundo. Evidentemente eso está muy condicionado por el marxismo-leninismo del Partido Comunista Chino, pero ese marxismo-leninismo está al servicio de una civilización de raíz cultural confuciana, taoísta también, en menor medida, y legalista, que son, digamos, las grandes corrientes filosóficas de la historia de China a nivel civilizatorio. Y es desde ese prisma como nos leen. ¿Por qué digo cómo nos leen? Porque esto es importante. Porque los chinos nos entienden a nosotros mejor que nosotros a ellos. Ellos saben más de nosotros, de cómo hemos funcionado históricamente, que al revés. Y como la gente no entiende China ni quiere entender China y a lo mejor no tiene la capacidad de entender a China, pues ellos sí tienen la capacidad de entender cómo han funcionado las economías mercantilistas o capitalistas de Europa y de América en los últimos, vamos a decir, 4 o 3 siglos. Y en ese sentido, pues ellos lo que hacen es, y ya lo resumo, es decir, no voy a sustancializar un fenómeno económico desde una escuela o desde una ideología, sino que voy a analizar ese fenómeno económico, como pueden ser los mercados, de una manera aséptica para ver su funcionalidad para mis propósitos. Y eso es lo que hacen. Y eso es exitoso. Y eso es lo que se debería hacer y no caer en las famosas, discusiones bizantinas entre escuelas económicas en nuestras universidades que no llevan a ningún lado. Exactamente. Es así. O sea, hay que cambiar la forma de analizar. Para mí totalmente. Lo hemos dicho en la primera entrevista. Si las categorías de Producto Interior Bruto en todas sus facetas también hay que ponerlas en cuestión para poder determinar el poder de los estados, yo creo que categorías como mercados, proteccionismo, etcétera, también tienen que revisarse para entender fenómenos económicos como China. Porque probablemente, tal y como se enseñan en las facultades, ya no sirven. Y un manual de economía, sea inicial, intermedia o avanzada, nunca va a poder ser capaz de categorizar toda la realidad de los fenómenos económicos que estudia. Siempre se va a quedar desbordado en algún momento. Yo tengo ahí el famoso de Samuelson y Nordhaus, que es el más leído, el más estudiado, el no sé qué, neoclásico completamente. Al menos no es austriaco, que está muy bien. Pero ya hay categorías que se manejan en el manual, que no es malo, que están totalmente desbordadas por la realidad actual. Hay que actualizarlas. Y ese es el gran reto de los economistas. Bueno, y justamente ahora quiero que ampliemos un poquito la visión, sí. Porque, claro, el mundo está cambiando muchísimo, lo estamos diciendo ahora. Surge todo el tema de la inteligencia artificial, se está hablando de que de repente, bueno, gracias a la inteligencia artificial ya los empleos van a desaparecer, no sé qué, se hacen predicciones de esas características. Algunos, otros no desaparecerán. Hombre, yo espero que Nahuel siga grabando muchos años cosas y que no haya aquí un robot que empiece a grabar podcast, o que tú y yo, joder, que existamos y tal, ¿no? Los seres hechos de carbono sigan funcionando, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, se hacen ese tipo de planteamientos. Y otra tendencia también que se menciona bastante es el mismo hecho de la concentración de capital, estas megacorporaciones, se lanza el término tecnofeudalismo. O sea, a mí no me gusta ese término mucho, la verdad. Bueno, entonces justamente te iba a preguntar sobre eso. O sea, hay esas dos tendencias particularmente, lo de la inteligencia artificial y esto de tecnofeudalismo. ¿Qué ves tú realmente ahí? ¿Tiene sentido, no? A ver, yo no veo que los asalariados actuales sean una suerte de siervos de la gleba que ofrezcan, el producto íntegro de su trabajo, es decir, las mercancías a unos señores tecnofeudales. Yo no veo que eso se produzca. Yo creo que simplemente es un nombre comercialmente atractivo que se ha inventado Varoufakis, pues como cibercomunismo y cosas así, que bueno, que son nombres, luego hay que leer las teorías, pero yo creo que no se corresponde con la realidad. Yo creo que lo que hay es, lo que se está desarrollando son inercias económicas que venían del siglo pasado, que cuidado que tampoco son nuevas, que vienen también de antes,
que es un mayor entretejimiento entre los procesos de financiarización del capital y el desarrollo de las fuerzas productivas en sentido industrial. El capital financiero tiene cada vez más peso, en algunos ámbitos, en otros no, en algunos países, en otros no. En China se estuvo a punto de que ocurriera, pero cortaron ese proceso. El Partido Comunista cortó ese proceso. Pero ese proceso se ha seguido manteniendo en Europa, en la Unión Europea, se ha seguido manteniendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que es más útil analizar la idea de financiarización y los procesos de financiarización históricos antes, para entender, por ejemplo, procesos de desindustrialización o de descomposición económica, que cualquier idea del tecnofeudalismo. A mí me parece que ponerle ciber o tecno a términos históricos que no tienen nada que ver con los procesos actuales nos lleva a análisis equivocados. Entonces, Varoufakis cambia el chip. Dicho lo cual, tampoco estoy diciendo que el capital financiero haya opacado completamente a otras formas de capital. Lo que pasa es que ahora mismo no hay mucha diferencia. Hay empresas que son prácticamente bancos de inversión. O sea, no hay diferencia. Incluso negocios pequeños son de alguna manera bancos también, a través de la cripto o de lo que fuese. Y esos fenómenos de financiarización existen desde la Edad Media. O sea, es decir, desde los Fugger, desde los Medici, esos procesos existen. Ya la propia Iglesia Católica, que condenaba la usura, de facto, el préstamo por interés lo dejaba caer, porque si no fuese así, no se hubiese expandido el catolicismo por la Europa medieval de ninguna manera. Pero, con lo cual, la usura se condena, pero luego de tapadillo se ejerce. Otra cosa es que sería posible una economía sin usura. Eso ya, en la realidad, no se ha visto. Pero sí se puede minimizar. Yo creo que el peso de la economía financiera hay que ponderarlo en base al peso que Estados Unidos ha dejado a la economía financiera. Estados Unidos ha dejado de lado la industria y ha tratado de sustituirla por el capital financiero, en lo que a peso dentro de su economía interna se refiere, e incluso internacional, porque ha entendido que deslocalizando sus industrias en el sudeste asiático y en China, tenía mucho que ganar por dos vías. Primero, económica, porque tenían una fuerza de trabajo mucho más barato que explotar, y en segundo lugar, porque pensaban que una vez que hayan crecido económicamente los chinos, luego vendría el cambio político. Se equivocaron. Porque esa es otra cuestión también importante. China ha demostrado, y no es el único país que lo está haciendo, a otra escala lo están haciendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, ahora se está metiendo en el rollo Arabia Saudita, lo ha demostrado, lo está empezando también a demostrar Vietnam, con el Doi Moi, Indonesia, Corea del Norte se quiere meter por ahí. Han demostrado una cosa que Japón no tuvo en cuenta, que es posible modernizar tu país sin occidentalizarte. Y ahí, pues, evidentemente también China entiende que la dicotomía capital financiero, capital industrial, a la hora de entender los fenómenos económicos, también es problemática. Lo que hay que hacer es utilizar la herramienta financiera o la industrial en su justa medida, pero siempre teniendo en cuenta que la industria es poder. Y la industria hoy es la tecnociencia, y ahí entra la inteligencia artificial, tienes a DeepSeek compitiendo con ChatGPT y con Grok. Oye, yo he usado todas esas herramientas, las he probado, son muy buenas cada una a su manera. Es verdad que no te hablan igual y también se ve el sesgo cultural ahí, pero una sola herramienta que ha costado muy poquito dinero, como DeepSeek, le está dando collejas a ChatGPT y a Grok. Todavía es más utilizada, por ejemplo, en España, ChatGPT, pero evidentemente es por inercia cultural o por influencia, por lo que fuese, pero DeepSeek es muy potente. La mal llamada inteligencia artificial, porque no es una inteligencia, no es más que un procesador de lenguaje muy rápido que permite hacer tareas concretas de una manera mucho más eficiente que un ser humano. ¿Eso conllevaría la pérdida de algunos empleos? De algunos sí, seguramente. Yo eso no lo niego. Pero a mí me parece que la empleabilidad humana se adaptará a ese tipo de nuevas formas sociales, quizás empleando más supervisores tecnológicos que otra cosa, pero también es cierto que no se ha vivido, yo creo, una transformación técnica, tecnológica y científica tan radical en la historia como con la mal llamada inteligencia artificial. O sea,
Yo creo que ni la revolución industrial, ni la máquina de vapor, ni la imprenta van a palidecer con respecto a lo que va a venir ahora, seguramente. Quizás se revalorice el trabajo artesano, es una cosa que se me ocurre. La producción en serie de ciertas cosas va a ir en aumento, pero el trabajo artesanal manual puede que se revalorice si está bien hecho y está bien cuidado y se vende bien. Vamos a ver cuando se combine la computación cuántica con la inteligencia artificial a dónde nos va a llevar, porque eso va a ser el siguiente salto. Luego veremos cómo todo eso se combina con la biotecnología, que eso ya será otro salto exponencial. Es decir, estamos viviendo en el futuro, que nos habían puesto las películas, pero con más subnormales. Ese es el problema. Y bueno, pues yo creo que la economía y el mundo del trabajo van a cambiar radicalmente. Es más, te diría una cosa, porque me has planteado una pregunta que es muy común, pero hay una cuestión que no plantea mucha gente. O sea, se van a perder muchos trabajos, ¿no? Sí, y muchas empresas van a dejar de necesitar directivos. El empresario, tal y como lo conocemos, va a desaparecer. Cuidado con eso. O sea, es decir, porque Marx nos demostró que el obrero y el capitalista se necesitan mutuamente para existir. A ver si alguno se cree que porque desaparezca el obrero, el capitalista, tal y como lo conocemos, va a seguir existiendo. No, también va a desaparecer. El empresario y el trabajador, tal y como los conocemos como figura histórica, no van a seguir igual. En muchas tareas, en otras sí, pero en muchas tareas, en muchos trabajos, no. ¿Qué va a surgir de eso? No me atrevo. Puedo tener yo en mi cabeza pues, determinadas suposiciones, pero no me atrevo a decir que cómo va a cambiar todo. Pero evidentemente la mal llamada inteligencia artificial, más la combinación que puede tener con la computación cuántica y con la biotecnología, el uso de elementos orgánicos para desarrollar industria, eso va a llevar un cambio tremendo, absoluto. Vamos, que tú hablas con tu madre o con tu abuela y pobrecillas, o sea, que a mí me educaron para un mundo y voy a llegar a mi ancianidad y no reconozco nada de lo que me rodea o prácticamente nada. Es tremendo, o sea, lo que vamos a ver es tremendo. Y el mundo monetario, el mundo financiero, el mundo de las inversiones va a cambiar completamente, el mundo de la educación va a cambiar completamente. Yo solo espero que la gente se sepa adaptar a esa situación, porque lo peligroso no es la tecnología, lo peligroso es la gente que controla la producción de esa tecnología. Los grupos políticos, mediáticos, económicos, militares, científicos incluso que manejan esa tecnología. Porque las ciencias estrictas están al servicio del desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico está al servicio del ciclo ampliado del capital. Y ese está al servicio también de ciertas tendencias económico-políticas. O sea, ahí es donde está el peligro. O sea, la IA no nos tiene que asustar. O sea, ahora hay gente, estoy enrollando mucho con esto, pero bueno, ahora hay gente, sobre todo gente joven, muy joven, de 20 y pocos años, de adolescentes, que están utilizando a DeepSeek, a ChatGPT o a Grok como consejero. Sí. Como consejero ético, moral, de cómo ligar y psicológico. ¿Qué va a ser de los psicólogos? O sea, porque además el cabronazo de Grok o de DeepSeek o de ChatGPT te estructura, oye, que me ha dejado la novia o que no tengo amigos, ¿qué hago? Claro. Y el tío, la cosa esta, te estructura la respuesta por pautas y puede ayudarte o no. Pero la cuestión es, oye, ¿a dónde van a ir las relaciones sociales? ¿Tú te imaginas un mundo en el cual haya gente que se quiera casar con una IA? Seguro, claro. Porque le va a entender mejor que una señora, o sea, o que un señor. O sea, es que vamos a un mundo muy Black Mirror, muy también, y eso es tremendo. O sea, eso es tiene sus peligros, evidentemente, porque también la antropología humana, tal y como la hemos conocido, se va a ver alterada. No voy a decir tampoco que cambie radicalmente, pero se va a ver tremendamente alterada, porque en muchas tareas estos cacharros ya nos superan y nos van a superar mucho más en el futuro. Y habrá que ver qué trabajos se revalorizan, pero a nivel económico, yo insisto, para mí lo revolucionario es que el obrero asalariado y el empresario capitalista, tal y como los hemos conocido, a mi juicio están abocados a desaparecer.
Bueno, y en ese sentido, para prepararnos para todo eso, ¿algún libro que recomiendes? Porque aquí hay un montón, pero si pudieras... 800 hay aquí. Ahí, al otro lado. ¿Algún libro? Yo qué sé, es que... ¿Sabes qué pasa? Que es que todos los libros que yo te pueda recomendar, al mes se van a quedar obsoletos. Claro, sí. No puedo recomendarte ningún libro. Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es estar al día, ver contenido que tenga que ver con esto, interactuar con esto, con ChatGPT, con DeepSeek y con Grok, y con otras que están por llegar, y algunas que son más o menos conocidas. Hay una que hizo Alibaba, pero no me acuerdo del nombre. Pues todo eso es con lo que tienen que estar atentos. Todo libro impreso siempre es una obra incompleta. Todo. Salvo las que sean literarias, que tienen literatura, que tienen continuación, pero un ensayo filosófico, un ensayo económico, un tratado de politología, lo que sea, siempre es un libro incompleto, porque en el momento que lo imprimes ya hay cosas que hay que reponer. Y si no has tenido éxito, no puedes hacer una segunda edición donde cambien las cosas. Pero evidentemente todo libro es una foto fija de un momento, tanto de la vida del autor como del momento histórico en el que se escribe. Entonces yo a la gente no les recomendaría leer nada en concreto, leer ningún libro en concreto, pero porque mira, o sea, vamos a ver, hace poco estuvo Marcelo Gullo sentado donde estabas tú y le hice una entrevista. La tercera ola de Alvin Toffler, famosísima obra, anticipó muchas cosas que Alvin Toffler o Marshall McLuhan anticiparon muchas cosas que hay ahora, pero ya son fotofijas de su tiempo y se han quedado obsoletas. Hay obras que se han quedado ya completamente fuera de foco. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la IA, pero lo digo, Fukuyama. Claro. Dice, no, Marx se ha quedado obsoleto. Está más obsoleto Fukuyama que Marx, tío. O sea, El fin de la historia y el último hombre es un libro completamente desbordado por la realidad. Y bueno, yo invitaría a la gente que a Grok, a DeepSeek y a ChatGPT les pregunten estas cosas. Porque también ellos tienen que estar al día de la actualidad y unos van más lentos que otros, ¿no? Eso sí que va a ser interesante. Interactuar con estas herramientas, pero siempre teniendo en cuenta que son herramientas. Que no son seres orgánicos inteligentes. Que son procesadores rápidos de texto y de información. Y que evidentemente, según cómo los entrenes, van a actuar y van a responderte. Y en muchas ocasiones te van a responder aquello que, entre comillas, quieres leer. Porque se adaptan a la persona que tienen delante. Es decir, es como el otro día que le preguntó Juan Ramón Rayo a DeepSeek sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Y le dijo, sí, tienes razón. Pues yo le pregunté lo mismo y me dijo que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que DeepSeek nos está mintiendo al uno y al otro? No, se adapta a lo que tú le estás entrenando. Cuando tú hablas con ese objeto, le entrenas. Le entrenas y le das información que más o menos trata de acumular. Yo conozco gente que, por ejemplo, habla de música con estas IAs. Y la IA pues no tiene ni idea de ciertas tendencias subculturales, de nombres de canciones, etcétera, y tú le das esa información y eso se acumula. ¿A dónde nos va a llevar eso? No lo sé. Pero bueno, que la gente lea Isaac Asimov, La última pregunta, eso sí lo voy a recomendar, porque quizás es plausible una futura IA como es la que se describe en ese texto. O sea, yo ahora leería más que ensayos, leería literatura de ciencia ficción, bien hecha, dura, que trate estas cuestiones. Porque se van a quedar menos obsoletas que los ensayos. Y los ensayos son importantes. Pero cuanto menos actualidad toquen del día a día, mejor. Fíjate lo que te digo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Como siempre, voy a dejar los enlaces de Santiago debajo en la descripción. Y bueno, también del Instituto Beatriz Galindo La Latina también. Ahí está el sello, por cierto, ese es el sello del instituto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.